en relación a la operación Enjambre, esta que ha dado bastante de acá hablar, sobre todo por la detención de estos 7 funcionarios, y recordemos que cuando estaban deteniendo a uno de ellos, al secretario de Seguridad de uno de estos municipios, se da este suicidio que pues marca también esta operación conjunta entre autoridades federales y estatales. Pues bien, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la operación Enjambre, en la que se dan estas detenciones en el Estado de México por presuntos vínculos con el crimen y comisión de otro tipo de delitos. La presidenta indicó que cuando en la inteligencia y la investigación, es decir, en estos procesos que forman parte de su nueva estrategia de seguridad, hay datos e información que muestran que hay una autoridad involucrada, se hace lo que no se hace antes, y mencionó, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que no lo menciona por tal, pero es este episodio de cuando se da cuenta de toda esta colusión con Genaro García Luna, pues no se hizo nada en ese caso. Aquí ella dice se judicializan las pruebas que se obtienen a través de la investigación y de la inteligencia para obtener una orden de aprehensión, como sucedió en la operación Enjambre. Indicó que las autoridades federales dieron el apoyo a las autoridades locales, que lo que ella explica es que fueron las que llevaron, digamos, toda esta investigación. Sobre todo la Fiscalía del Estado de México obtiene estas pruebas mediante estas cuestiones de inteligencia, de investigación. Una vez que tienen las pruebas necesarias, las integran en la carpeta de investigación para que, ya teniendo el caso robusto, van contra un juez para solicitar una orden de aprehensión. Se las da y vemos que se da estas detenciones en las que contribuyen las autoridades federales. Vamos a escuchar cómo se lo preguntan a la presidenta y cómo ella lo explica. Es decir, que dentro del marco de la ley de los derechos humanos no permitamos que queden impunes los delitos, particularmente delitos como homicidios. Entonces, cuando en la inteligencia y investigación hay datos, información que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia. Cuando la inteligencia y la investigación muestran ello, pues, ¿qué se hace? Lo que no se hacía en las épocas de Calderón y la guerra contra el narco, se judicializa. Porque en la guerra contra el narco, ¿qué hacían? Todo quedaba fuera de la ley. Había incluso homicidios extrajudiciales por parte de la autoridad. No, aquí no. Aquí hay investigación e inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión. Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de México. Y tuvieron pues el apoyo de la Secretaría y de las fuerzas federales. Pero lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia, esté protegido. Entonces, por eso son las dos. Es la atención a las causas de manera permanente. Sin eso no hay paz, no hay construcción de paz. Y la segunda es la cero impunidad. Y para que haya cero impunidad frente a los delitos en un marco de derechos humanos, repito, y de cumplimiento de la ley, pues también tiene que haber un poder judicial que no esté liberando delincuentes por corrupción. Entonces es la construcción de instituciones, de justicia, de paz, porque nosotros lo que queremos es la construcción de la paz. Es un país en paz, libre, democrático, soberano, independiente. Por eso hemos luchado durante muchos años. Entonces esta operación tuvo que ver con eso, es una investigación que venía de antes. Se pidió apoyo a
la Secretaría y a partir de ahí pues se trabajó y pues es el resultado de estas detenciones. Y lamentablemente hubo una persona que falleció, que hubo un suicidio en ese proceso. Pero hay que seguir trabajando en este esquema. Fuerte este operativo Enjambre, también con la explicación que menciona esta mañana la presidenta, se da cuenta de la manera en que van a seguir actuando. Es un primer golpe a estas ligas que sabemos existen en algunos lugares, pero hasta que no se compruebe no se puede accionar. Y eso también es parte de lo que hoy dice, ¿no? A ver, vienen estas acciones por parte de la Fiscalía del Estado de México, investigar, ya tenían una carpeta sólida para empezar a tomar las cartas en el asunto necesarias. Luego llega el trabajo ya de la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch, y con estos ejes rectores que tienen en la estrategia de seguridad es importante que también se mencione cómo viene el trabajo en conjunto para desmantelar a estos grupos de la política que se han intentado meter en el gobierno y con el crimen organizado. Esta es una lección que se deja para los demás gobiernos, porque además también al principio, cuando se presenta esta estrategia de seguridad, aquí en Café y Noticias hacíamos énfasis en cómo también van a atacar no solamente a estados en donde están gobernados por grupos opositores, sino también en temas que tenga que ver con Morena, con los partidos aliados a este partido. Y es que también hay que decirlo, la persona que estaba encabezando la presidencia municipal de la alcaldesa María Elena Martínez de Amanalco era de Morena. En primera instancia era de Movimiento Ciudadano y posteriormente termina también perfilando su postura y su ideología hacia los principios de la llamada Cuarta Transformación. Pero entonces aquí ya no va a importar si eres de un partido o de otro. Aquí lo que importa es atacar y erradicar estos actos en donde vemos también que el crimen organizado ha tomado espacios. Así es, Perla. De hecho, hay que recordar que en Amanalco ya se había dado hace un mes una detención de distintos jefes de seguridad, personas vinculadas al crimen organizado, pero en particular de la familia michoacana. Se habló en ese entonces de la detención de distintos cabecillas de jefes de plaza, que se dan estas detenciones precisamente en Amanalco, y esta presidenta municipal ha sido vinculada precisamente a esta organización criminal. Se presume que la entregaba dinero constantemente. Recordemos que ella es acusada precisamente por el asesinato de Miguel Ángel Lara de la Cruz, que era el síndico, que era de Movimiento Ciudadano. Cuando ella se pasa en Morena, al parecer lo que todo sugiere es que se da esta confrontación en la designación ahí al interior de cargos. Y pues sí, mencionar es un municipio en el que hace un mes se detienen a 12 integrantes de la familia michoacana. Así es, porque todos estos temas que también antecedieron, pues obviamente dieron las pistas necesarias para llegar a este operativo Enjambre, que el viernes pasado veíamos una gran movilización en el Estado de México. Al principio no se sabía bien a bien la información, poco a poco ya se fue dando a conocer, incluso hasta ver este video de la persona que se quita la vida, pero también te hace preguntarte, ¿qué tanto sabía, qué tanto tenía este personaje que decide quitarse la vida, era el secretario de Seguridad de Texcaltitlán, para que no sea aprendido, que fue una de las personas por las que estaban buscando ejecutar esta orden de aprehensión? Ahora sí, como lo mencionábamos al inicio de este programa, la tarea queda también en este Poder Judicial y en estas fiscalías para poder desarrollar una investigación fuerte y que no haya liberaciones, que no haya ningún tipo de sabadazos como normalmente les hemos conocido y les hemos llamado, y que sí puedan llegar a más casos, ¿no? A indagar qué es lo que pasaba en esta zona, y además que sea un ejemplo para lo que pueda llegar a suceder en otros estados, porque no es la única entidad que muy probablemente tienen vista para desarrollar estos operativos. Quizás también hay otros lugares en los estados, ya decíamos, ¿no? Imagínate que hicieran esto en Michoacán, que
hicieran esto en Sinaloa, en donde hemos visto cómo se ha ido, agarrando intensidad los actos de inseguridad. Sí, lo platicamos ahorita fuera del aire. En Chilpancingo, pues, por ejemplo, vimos estas imágenes de la alcaldesa reuniéndose con presuntos criminales. En Sinaloa están los señalamientos que alcanzan al gobernador, que en su momento pues fallece Héctor Melesio Cuenca, que también era un operador político, hay un importante político. Es decir, es una presencia que se sabe desde hace tiempo entre esa delgada línea entre las autoridades municipales y las organizaciones del crimen organizado que tienen este tipo de contactos. Regresando un poco a lo que hablábamos, si uno rastrea un poco los municipios en donde se da estas detenciones, lo que van a encontrar es denuncias de vecinos desde tiempo atrás. No sé si recuerdas esta batalla campal que la recordaban en los comentarios en Texcaltitlán. Uh-huh. Estos videos muy fuertes en donde pues las personas al parecer se hartan, es lo que denuncian, y linchan a miembros del crimen organizado. En ese momento no se procedió contra ninguno de las personas que salieron y que protagonizaron estas escenas ahí en un campo, confrontándose, atacándolos. Algunos de ellos les prendieron fuego. Es decir, esto ocurrió en Texcaltitlán, pero si tú te pones ahí a ver desde en ese mismo municipio de tiempo atrás, desde diciembre de 2023, al igual que sucedía en Tejupilco, ya habían denuncias de distintos tipos de taxistas, de pobladores y demás, que estaban ya como hartos, estaban denunciando ya sea ser halcones, estar hartos de las extorsiones, que la extorsión es uno de los delitos que más crecen en el gobierno pasado y que siguen a la fecha. Lo vimos cuando presenta la presidenta los distintos delitos, es el único delito que repunta, pues eran zona que estaban controlados precisamente por esta agrupación criminal. Incluso uno de ellos, el Fresa, que junto al PES son dos de los principales operadores que se sabe que es de la familia michoacana, acudía ahí a reunión, a conciertos y demás, que fue criticada la Secretaría de Seguridad de que un criminal de ese alto perfil se pudiera mover así por Tejupilco, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo esto obedece a, si uno se va rascando, te das cuenta de que pues, había una presencia bastante notoria, la gente lo había hecho, y ya sale esta presidenta municipal pues que tenía ligas, ¿no? Sí, que no es la única, ¿no? Ya ahorita hacías énfasis en cómo el crimen organizado ha ido teniendo pues cada vez más espacios en la política, o no sé si cada vez más, ¿no? Sino más bien ahora ya se dan este tipo de investigaciones y ya salen a la luz y se pueden seguir desmantelando, ¿no? Nos decían aquí en el chat de Café y Noticias que pensó a lo mejor esta alcaldesa de Amanalco que pasándose a Morena iba a tener a lo mejor una protección, porque estaba en Movimiento Ciudadano. Puede ser una teoría, pero de que se ejecutan estas 7 órdenes de aprehensión, de las cuales se tenían que haber ejecutado 14. Solamente fue la mitad contra funcionarios mexiquenses que están señalados de facilitar estas actividades de diversos grupos delictivos que operan en el Estado de México. Así se va avanzando, pero además también quiénes son estos involucrados en el magno operativo de seguridad. Le vamos a tratar de desglosar a estas personas, porque lo único que se sabe de forma preliminar es lo que ya ha mencionado el secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, en donde dice que ellos presuntamente operaban con grupos del crimen organizado locales. Es la premisa y es también lo que los lleva a estas ejecuciones, estas órdenes de aprehensión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inicialmente dijo que María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco, estaba detenida por la presunta comisión de diversos hechos delictivos. También se aprehendió a Eleri Guadalupe Figueroa Macedo, encargado del DIF municipal de Tonatico. Él es el esposo de la panista Evalia Marlem Ayala Sánchez, presidenta municipal de Tonatico. La operación Enjambre también trascendió aún más cuando se informó que aparte de las 7 personas arrestadas, una más, también trabajador del Estado, se había quitado la vida cuando lo iban a detener.
Isidro Cortés Jiménez fungía como director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, que son estas imágenes que le comentábamos, pues se dan y se queda la pregunta de qué tanto ya no quería hablar, qué tanto no quería que se ejecutara esta orden de aprehensión, porque había muchas cosas detrás. En la lista de detenidos también se destaca la presencia de funcionarios en cuerpos de seguridad de distintas demarcaciones del Estado mexiquense. Por ejemplo, Roberto Malpica Santos era jefe de región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca. Manuel Alejandro Rangel Salgado, otro de los detenidos, era director de Seguridad Pública de Amanalco. Omar Leiva Montalvo, subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Naucalpan, también fue capturado en el mismo municipio en el que trabajaba, específicamente en la colonia Fraccionamiento El Mirador. Heraclio Campuzano Flores era director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco, al menos hasta este fin de semana, que fue detenido por policías ministeriales. También Rodolfo Chávez Torres, quien fungía como director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, siendo este el segundo funcionario de dicha localidad que fue arrestado. Así es, Perla. Texcaltitlán, como habíamos mencionado previamente, es un lugar que ya tenía esta marca, este impacto de la presencia de violencia. Este nombre, que es bastante bonito, Texcaltitlán, proviene del náhuatl y significa entre las rocas, pero ciertamente no es lo único que hay ahí. En diciembre está por cumplirse un año del episodio que fue ampliamente conocido, donde Isidro Cortés, el director que se quitó la vida, fue escenario el 8 de diciembre de este enfrentamiento entre civiles armados y presuntos agricultores, que es los videos que habíamos comentado, ¿no? Donde circularon en redes sociales, donde se mostraban desde varios ángulos una balacera que culminó con varias vidas. Estos materiales mostraban una multitud en un campo de fútbol que arremetía contra alguien, y se veían ahí que utilizaban palos, machetes, guadaña, todo tipo de armas, y cómo la gente estaba huyendo cuando empieza la balacera, ¿no? La operación Enjambre en ese sentido contó con la participación de 1,500 efectivos de la Fiscalía del Estado de México, la Guardia Nacional, que es lo que comentábamos, el Ejército, la Marina y las Secretarías de Seguridad Estatal y Federal. Un lugar que ya estaba marcado por la violencia, donde ya existían denuncias de la presencia de la familia michoacana, y en donde cuando proceden las autoridades federales y estatales a detener a su secretario de Seguridad, al responsable el jefe policial de este municipio, se quita la vida. Sin duda fue algo que marca este operativo, incluso lo menciona hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque pues al menos sí deja ahí bastantes preguntas sobre los motivos, ¿no? Así es, pero bueno, pues también este fin de semana, en específico el día de ayer, iniciaron las audiencias en donde la alcaldesa de Amanalco, María Elena, recibió prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio de un síndico municipal tras haber sido detenida. Ayer se presentaron las pruebas que la vinculan con el crimen de Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer Guillermo Jerónimo Roque en 2023. Las audiencias tuvieron lugar en varios juzgados del Estado de México, incluyendo Texcoco, Almoloya de Juárez, Otumba y también en Cuautitlán. Entonces, vamos a seguir muy atentos a lo que suceda en torno a este tema, porque sí fue un primer golpe en el Estado de México, sin saberlo, evidentemente, y también queda la gran pregunta, ¿en dónde está la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez? Sí, no se ha posicionado sobre este tema, ya lo hizo pues básicamente la presidenta, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, distintas autoridades, el fiscal del estado y la gobernadora Delfina Gómez, pues ha llamado la atención por su silencio en los eventos a los que ha estado. Tú estuviste la mañana monitoreando las redes sociales para ver si había hecho algún tipo de pronunciamiento y pues nada. Nada, no ha habido ningún posicionamiento. Ese día, el viernes, compartió unas imágenes en sus redes sociales que se encontraba en una reunión hablando sobre el maltrato animal. Esta mañana subió igual una imagen donde felicitaba a un boxeador. Entonces, no ha habido alguna palabra en torno a este tema. Ojalá que haya declaraciones prontas, porque lo que ya menciona esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum fue que se realizó un trabajo en conjunto, no fue un trabajo nada más de la Secretaría
Secretaría de Seguridad, sino también deriva de estas investigaciones que se realizan por parte de la Fiscalía del Estado de México. Así que esperemos que haya una pronta respuesta por parte de la gobernadora del Estado de México, que es básicamente en donde termina, ¿no?, impactando este operativo Enjambre, una entidad que por muchísimos años pues estuvo dominada por el PRI.